Bueno chicos, volviendo a nuestras clases de generalidades del sistema circulatorio, vimos en la parte uno y podemos hacer un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que vimos en esta primera entrega. Principalmente analizamos lo que era el concepto de circulación general, de circulación pulmonar, o sea, circuito mayor y menor. Analizamos también todo lo que tiene que ver con los órganos que componen, ¿cierto?, la función que tiene este sistema circulatorio y algunos detallitos, ¿cierto?, obviamente de algunos de estos órganos. Quiero hacer algunas fe de erratas porque obviamente uno se equivoca muchas veces y es preciso hacer algunas correcciones. En el video pasado nosotros estuvimos analizando y específicamente la generalidad del sistema circulatorio y allí yo les mencioné eh, de algún motivo o, o- o les especifiqué, ¿cierto?, que las arterias tenían un comportamiento, ¿cierto? Este comportamiento eh, iba teniendo una disminución de los calibres, o sea, nosotros íbamos a empezar con una arteria más o menos de un calibre importante, ¿ya? Y íbamos a terminar a arterias que eran de mucho menor calibre hasta llegar a la red capilar, o sea, empezamos en las grandes arterias y terminábamos en la red capilar, ahora en una red capilar arterial, arterial. Ahora, ¿cómo evolucionan estos diámetros? Yo les dije que hablé en milímetros, pero específicamente cuando hablamos de grandes arterias, ¿cierto? Los diámetros que nosotros encontramos aquí, eh, por ejemplo, el diámetro de la arteria aorta está entre los 2,5 y aquí viene la fe de rata, ¿cierto? Y los 3 centímetros, ya hablamos de milímetros en la vez pasada, así que ojo con eso para que lo analicen en el video anterior. Voy a tratar de hacer algunas anotaciones sobre ese video para que no quede ninguna duda, ¿ya? Ahora, si analizamos la evolución que tiene el diámetro, nosotros vamos a decir de que en cada paso que va surgiendo, ¿cierto?, va disminuyendo el calibre hasta llegar a más o menos unos 0,0002. Me parece que aquí me pasé en un cero, ¿ya? Eh, 0,002 centímetros, o sea, una disminución muy importante del calibre. Bueno, entonces va disminuyendo el calibre. Ahora, sabemos que al entrar a la red capilar, ¿ya?, los diámetros se van a hacer mucho menores, o sea, vamos a hablar de 0,0009 centímetros, ¿ya? Y así va a ir subiendo hasta llegar a lo que son las venas, ¿ya? Las venas, donde vamos a ir subiendo el calibre, ¿ya?, o aumentando el calibre hasta llegar a las venas más grandes, ¿cierto? En el caso de la vena cava, más o menos a unos 3,3, ¿cierto?, centímetros, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que el diámetro tiene una evolución, desde las grandes arterias a las grandes venas, en este caso a las venas cavas, ¿ya? Pero ojo, también va a haber una evolución no solamente del diámetro, sino que también va a haber una evolución de la superficie, ¿cierto? Que nosotros hablamos de la superficie transversa total. O sea, si nosotros hacemos la superficie total en área, ¿cierto?, de cobertura, sabemos que desde las grandes venas, hablamos de unos 5,3 centímetros cuadrados, ¿ya?, vamos a pasar por la red capilar donde aquí va a aumentar exponencialmente, ¿cierto?, el área y luego va a disminuir de nuevo, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que hablar de unos 3.500 centímetros cuadrados, creo que es un número bastante acertado, o sea, se amplía el área, ¿cierto?, donde estos vasos están distribuyéndose, ¿ya? Y vuelve a ser más o menos amplio también, ya estamos hablando de unos 18 a 19 centímetros cuadrados, ¿cierto?, de superficie que cubre. Pero ojo, la velocidad del flujo también va a tener una evolución, ¿cierto? Ahora, hablamos de que desde las grandes arterias la velocidad del flujo puede ir
cercano a los 50 centímetros segundo, ¿ya? Ahora, esto a nivel capilar va a tener una tremenda baja, pero luego va a tender a subir, ¿cierto? Llegando hasta los 18, ¿cierto? Entre los y a los 25 centímetros por segundo en cuanto a la velocidad del flujo, ¿ya? Del flujo sanguíneo, ¿ya? Acá, acá la velocidad tiende a llegar a cero del flujo, ¿ya? Tiende a cero. Si hacemos una línea que marque el cero sería aquí, ¿ya? Tiende a llegar a cero, ¿ya? Ahora, ¿por qué tiende a llegar a cero? Porque se necesita, ¿ya?, una relación entre el tiempo y el flujo para que, obviamente, los glóbulos rojos, ¿cierto?, que van pasando por aquí, van pasando casi en fila india, ¿ya?, puedan realizar los intercambios necesarios, ¿cierto?, por gradientes y llevarse también los desechos y los gases que para nosotros también son desechos, ¿ya? Así que es importante que mantengamos esta relación también con los flujos, ¿ya? Ahora, obviamente que la presión dentro de los vasos va a estar variando. Recuerden que hablamos de una presión de 100 milímetros de mercurio, ¿sí? 100 milímetros de mercurio como presión arterial media. Esa presión, ¿cierto?, que va fluctuando, ¿por qué? Porque tenemos presión sistólica, diastólica, y que va disminuyendo hasta llegar a los capilares y luego se hace o tiende a cero, ¿cierto?, al llegar a las grandes venas, ¿ya? Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta, que hay un montón de parámetros, ¿cierto?, como la sección transversal, como la velocidad del flujo, la velocidad, como la presión dentro de los vasos, no la tensión que nosotros medimos en las arterias, ¿cierto?, que es diferente el concepto de presión y de tensión, ¿ya? Y obviamente que la resistencia. ¿Pero la resistencia de quién? La resistencia proporcional de los tejidos hacia el flujo, ¿ya? Nosotros sabemos que a medida que empieza esto, ¿ya?, vamos a hablar de una baja resistencia a nivel de los vasos arteriales, ¿ya? Pero a medida que va acercándose al nivel capilar, ¿cierto?, esta resistencia aumenta exponencialmente, ¿ya? Y luego cae y tiende a cero, ¿cierto?, en, en los vasos venosos, ¿ya? Eso también hay que tenerlo muy, ¿cierto?, en consideración. Entonces, la fe de rata, iba a hablar de esto nomás, pero surgió este tema, ¿ya?, que encuentro que es también bastante interesante hacer una comparación de todos estos, de todas estas variantes. Bien, recordemos que la clase anterior ya nosotros hablamos de los circuitos, ¿cierto? Y aquí tenemos una imagen y quiero tratar de que ustedes vean y repasemos un poquito de qué se trata esto. Primero, habíamos visto el corazón, que está dividido en dos partes, ¿cierto? Corazón derecho y corazón izquierdo. No es el mismo dibujo que hicimos anteriormente, ¿ya? Este está un poquito más elaborado, es de libro, ¿ya? Así que tratemos de guardar las proporciones. Primero, hablamos de un lugar donde nosotros manejábamos sangre que era poco saturada en oxígeno y otra ricamente saturada en oxígeno. Hablamos que desde el ventrículo, este era el ventrículo, ustedes me pueden ahí ver, ventrículo izquierdo, salía o emergía la sangre, ¿cierto?, por este lugar, por la arteria aorta y se distribuía, ¿cierto?, en los tejidos. O sea, aquí estamos hablando de los tejidos, del territorio tisular. Ahora, importante es mencionar que tenemos un gran territorio también, y aquí está demarcado, que es el territorio también tisular, pero a nivel de la cabeza, ¿ya? Ahora, ¿por qué hago la diferencia? ¿Ya? Porque sabemos que nosotros tenemos una presión diferenciada, si hablamos acá a nivel del corazón, una presión acá o una presión acá, que va variando, hay una variación importante dependiendo de la relación que tenemos nosotros con la gravedad, ¿ya? Es por eso que no es lo mismo sacar la presión o tomar, ¿cierto?, la presión arterial de cúbito supino, ¿cierto?, en posición sentada o sedente, o de pie, ¿ya? Y también enseñan que la técnica tiene que ser en el brazo izquierdo, ¿cierto?, y que tiene que tener una altura, ¿cierto?, más o menos ubicada con este órgano, ¿ya? Ahora,
sigamos nuestro recorrido. Y este recorrido seguía estas grandes arterias, ¿ya? Estas iban dicotomizando, se iban dividiéndose, siendo divergentes, hasta llegar al territorio tisular. Pero había un territorio que era el territorio digestivo, específicamente vísceras digestivas, ya parte del esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? Y una pequeña parte del recto. Ahora, fíjense bien de que de aquí sale una gran cantidad de venas, ¿cierto? Que van a conformar el sistema portal. Aquí está el sistema porte hepático. ¿Por qué se llama porte hepático? Porque el flujo está irrigando, en realidad una vena no irriga, las arterias irrigan, pero esta se irriga funcionalmente. ¿Ya? Sabemos que tenemos otras arterias, lo vamos a ver después cuando veamos las especificaciones de las ramas de la aorta en relación al territorio abdominal, ya que también el hígado es irrigado de forma nutricional. ¿Ya? Ahora sabemos que dentro hay unas paredes, ¿cierto? De estas redes capilares que son bastante amplias, ¿cierto? Que no tienen, no son uniones estrechas, ¿cierto? Como las que existen en la barrera hematoencefálica. Aquí todo lo contrario, son bastante abiertas, donde hay mezcla, ¿cierto? En lo que nosotros conocemos como los sinusoides a nivel hepático. Ahora, pongan atención. Estas van a converger luego, ¿cierto? A través de las venas suprahepáticas, ¿cierto? Y van a llegar a la red venosa central, en este caso a la vena cava inferior. Ahora, la sangre que llega, pobremente saturada en oxígeno, ¿cierto? Va a tender a salir de nuevo en un circuito de refresco a través del tronco pulmonar, dividiéndose en sus correspondientes ramajes, ¿cierto? Hasta llegar a esta red en el parénquima pulmonar, donde va a producirse ustedes saben o conocen la la hematosis, perfecto, que se produce la hematosis en el circuito pulmonar, y luego a través de las venas pulmonares ricamente, ¿cierto?, saturada de oxígeno, vuelve la sangre a la aurícula izquierda. Entonces tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Ya? Ahora, en algún momento nosotros mencionamos de que eso no siempre era así. ¿Por qué no siempre era así? Porque también eh, eh, notamos que había una diferenciación en los circuitos cuando estábamos dentro de la guatita de la mamá, ¿cierto? Aquí nosotros podemos analizar algunos elementos importantes, como por ejemplo, miren, aquí vamos a hacer una marcación. Acá tenemos nosotros lo que conocemos como el cordón umbilical, no sé si ustedes recuerdan eso, ¿ya? Acá podemos, ¿cierto?, marcar lo que es el ombligo, y aquí está, ¿cierto?, la guatita del bebé, ¿ya? Ahí está la guatita del bebé, aquí le vamos a hacer una piernecita, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí está la guatita del bebé. Le hice el ombligo un poco grande, pero para que veamos que ahí están pasando estos vasos. Ahora, nosotros sabemos que el bebé está en un medio acuático, ¿sí? Aquí hay líquido que está, ¿cierto?, en su medio. Por lo tanto, el circuito pulmonar no está funcionando como en el caso de nosotros, ¿ya? Los pulmones en este caso reciben nutrición sanguínea, pero reciben una pequeña cantidad de sangre suficiente para el desarrollo y para la nutrición de los tejidos, no para realizar la hematosis, ¿ya? Eso es preciso mencionarlo. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Primero, el corazón ya está funcional junto con los grandes vasos, ¿ya? Recuerden, chicos, que en los pasos de embriología nosotros sabemos que desde el día número 28 ya comienza a haber latido cardíaco, por lo tanto, el sistema circulatorio funciona en forma bastante primaria, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué cosa mueve el corazón de la guaguita aquí, del feto? ¿Ya? Está moviendo, fíjense bien, sangre a través de un circuito, pero ese circuito está anclado a través de estas redes, ¿cierto?, a la placenta. Y esta placenta, a través de una serie de cotiledones, ¿sí?, se une a las paredes ¿cierto?, del endometrio a nivel del útero, ¿ya? Ahí se producen unas lagunas donde se produce el intercambio, ¿cierto?, gaseoso. Ahora, la sangre, fíjense bien, la sangre que que está saliendo, fíjense bien, desde la madre, o sea, desde la placenta, hacia el bebé, está ricamente saturada en oxígeno. ¿Se fijan? Ahí está entrando por el ombligo, ¿cierto? Tiene un recorrido, ¿cierto? Esto se llama vena umbilical, ¿ya?
Es una vena, pero lleva sangre ricamente oxigenada. Recuerden que vena se refiere a todo lo que llega al corazón, o va en dirección al corazón, pero no necesariamente es sangre ricamente saturada en oxígeno, pobremente saturada en oxígeno. Puede ser de ambas, dependiendo del circuito. Ahora, esta vena lleva entonces sangre ricamente saturada en oxígeno, que por un conducto, que es el conducto venoso, ¿cierto?, va a estar de alguna forma aportando sangre a el sistema, ¿cierto?, al sistema vascular sanguíneo. Fíjense cómo aquí cambia de color la sangre que viene de aquí, ¿ya? Cambia, se produce aquí una mezcla, ¿cierto? Un chan, ¿cierto? Pero fíjense cómo cambia el color aquí de la sangre. Ya no es roja vivo, ¿sí? Es un rojo un poco, es un color un poco extraño, no es un rojo, ¿ya? Como la combinación del azul con el rojo, como un moradito, ¿ya? Ahora, entra la sangre al corazón, obviamente que con aporte oxigenativo, ¿cierto? Y aquí en el corazón hay un elemento, entra por el orificio de la vena cava inferior, hay un espolón, aquí lo vamos a ver después en el corazón, un espolón, una válvula, se llama válvula de Eustaquio, ¿cierto? Va a pasar por aquí y luego va a pasar la sangre o en dirección hacia un orificio que el agujero de Botal, ¿ya? O este agujero interauricular, que está uniendo la aurícula, recuerden que esta es la aurícula, ustedes, la aurícula derecha, con la aurícula izquierda. Ahora, obviamente que aquí sístole y diástole, está moviéndose la sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿sí? Gran cantidad de sangre. Ahora, eso no quita, ¿cierto?, que parte de esa sangre también se vaya por el circuito, ¿cierto?, que nosotros conocemos como circuito pulmonar, vaya por aquí y a través de estas venas pulmonares vaya a los pulmones que todavía están muy pequeños, ¿cierto?, y están colapsados, no tienen aire, ¿ya? O sea, estos tejidos formándose. El tejido pulmonar y el sistema respiratorio son los últimos, ¿cierto?, junto con el sistema digestivo, de los últimos sistemas que se maduran, ¿ya? Por lo tanto, esto está en formación, está en maduración, ¿ya? Ahora, obviamente que la sangre que puede entrar aquí puede ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, hay una suerte de compensación desde este sistema pulmonar o del tronco pulmonar hacia este vaso sanguíneo que es la arteria aorta. Ese conducto que está aquí, este que está aquí, se llama ductus arteriosus. Es el ductus que se le llama. Es el ductus, ¿ya?, que comunica el sistema o el tronco pulmonar con la arteria aorta. Eso en nosotros no existe como tal, ¿ya?, sino que vamos a ver que después se va ocluyendo. Bien, ahora, la sangre que sale vía, ¿cierto?, arteria aorta, con lo que refluyó a través del ductus, ¿cierto? Recuerden que esa sangre pasó desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿ya? Luego de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí fue expulsada a través de la aorta. Esa expulsada es nutrido, ¿cierto?, el sistema, y la sangre va a pasar de unas arterias que están aquí, que son las arterias umbilicales, que son una rama, ¿cierto?, de las arterias ilíacas internas, ¿ya?, y que van a ir hacia el orificio, ¿cierto?, del ombligo. Fíjense cómo como un torbellino, ¿cierto?, se enroscan en torno a esta gran vena y forman también parte de la vasculatura, ¿cierto?, del cordón umbilical, y llevan la sangre desoxigenada de nuevo a la placenta para que ocurra la hematosis, ¿ya? Bien, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a decir, primero, que existe, ¿cierto?, un evento, que es el evento del nacimiento, ¿ya? Aquí la guaguita va, ¿cierto?, va a trabajo parto, ya sea cesárea, parto normal, ¿sí? Y acá, en este caso el ginecólogo, ¿cierto?, va a tomar sus tijeritas, ¿ya? Y lo que va a hacer es decir, desde hoy eres individuo. Y va a hacer un corte aquí. Obviamente que esto está, ¿cierto?, ligado, ¿ya? Va a ser un corte. Ahora, al momento de hacer el corte, ¿cierto?, se va a producir un desajuste, porque la sangre que va a estar circulando aquí ya no va a estar de alguna forma acondicionada
con oxígeno. Por lo tanto, aquí se va a producir un fenómeno de hipoxia, ¿cierto? Ahora, esto va a viajar por los vasos, ¿ya? Con sangre poco saturada en oxígeno. Esto es captado por algunos tejidos glómicos, ¿cierto? Algunos tejidos que son quimiorreceptores, ¿ya? Que van a mandar algunas informaciones vía algunos pares craneales importantes, vamos a ver después esas vías, ¿cierto? De estos reflejos importantes, como el reflejo carotídeo, ¿cierto? Donde se produce por quimiorrecepción una pesquisa de este aumento del CO2 y de la baja del oxígeno que va a echar a andar, ¿cierto?, la maquinaria automática de la respiración. Por lo tanto, en el bulbo, ¿cierto?, en el tallo encefálico, ¿cierto?, tanto en bulbo como en protuberancia, se van a generar, ¿cierto?, el encendido de este piloto automático de la respiración, que lo que va a hacer es mandar la información hacia los músculos respiratorios, ¿cierto?, para que sea el motor de la respiración. Por lo tanto, los pulmones que estaban aquí pequeñitos, que los vimos en el esquema de recién, ¿ya?, de repente se ven con una gran entrada de aire. Ahí cuando la guaguita toma su primera bocanada, ¿cierto? Y hay un gran territorio ahora, un gran territorio, o se insuflaron con un verdadero paracaídas, ¿cierto? Hay un gran territorio vascular. Por lo tanto, la presión vascular aquí, en los pulmones, se va a hacer negativa, ¿ya? Por lo tanto, mucha sangre que estaba yéndose, ¿cierto?, en primera instancia por la aorta, mucha sangre va a tender a devolverse de sus circuitos. Devolverse por aquí, por el ductus arterioso, y devolverse por el agujero interauricular o el agujero de Bottal. Aquí hay una pequeña valvulita, ¿cierto?, una pequeña membrana, la válvula de Parchapé, ¿cierto?, que se devuelve y ocluye, ¿cierto?, este sector, donde genera una tabicación inmediata, ¿ya? Una tabicación que permite, ¿cierto?, de que ahora se produzca una circulación de tipo autónoma, ¿ya? Ahora, esa circulación de tipo autónoma nosotros la podemos ver en el esquema siguiente de nuestra clase. Miren, acá tenemos el mismo esquema, pero ahora ahí está ocluido, ¿cierto? Y aquí suceden varios fenómenos que son evaluados habitualmente cuando a las guaguitas le toman un test de Apgar, ¿cierto? Y que le van, uno de sus aspectos es la coloración de la guaguita. Ustedes ven, los recién nacidos apenas salen, tienen un color un poquito oscuro, ¿cierto? Da como algo. No son muy bonitas las guaguitas. Uno dice, qué bonita la guaguita, pero a veces por cortesía, ¿ya? Porque realmente, sobre todo cuando es parto normal, ¿cierto? Su cabeza no está como de la forma tan redondita, ¿cierto? No es foto de portada de guagua, de bebé, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que la coloración va cambiando, ¿ya? Pero aquí se produce ya el cierre y se produce a ustedes la circulación autónoma. Ahora, ¿qué pasa con los elementos que nosotros veíamos en el bebé, ¿ya? Y que eran totalmente funcionales en nuestro cuerpo involucionan, ¿cierto? Quedan como vestigios fetales, ¿ya? Por ejemplo, las arterias que se llamaban arterias umbilicales quedan como, ¿cierto?, los ligamentos umbilicales mediales, ¿cierto? Esta gran vena umbilical queda como un elemento llamado el ligamento redondo, que lo vamos a ver después en los elementos o el peritoneo, ¿cierto?, a nivel y anexos peritoneales a nivel del abdomen, ¿ya?, que circula con un ligamento que se llama el ligamento falciforme. Este ligamento se llama ligamento redondo, ¿ya? Hay muchos ligamentos redondos en el cuerpo, pero este es un ligamento redondo especial, ¿ya? Porque es el vestigio de la vena, en este caso umbilical, ¿ya? Dentro del hígado también se producen el ligamento venoso, el ligamento de Aranzo, ¿cierto?, que son también vestigios. Y este vestigio muy importante, ¿cierto?, que se llama el ligamento arterioso, que era el ductus, ¿cierto?, arterioso, que se fibrosa, ¿ya?, y que finalmente queda como un ligamento de sujeción entre la aorta y el tronco pulmonar, ¿ya? La fosa oval, ¿cierto?, que nosotros la vamos a llamar, y que es el recuerdo de que ahí hubo una comunicación intraauricular. Ojo, el factor de cierre habitualmente de sello es la oxigenación, ¿ya? Esto desencadena una serie de reacciones a nivel celular, ¿cierto?, en estos tejidos que permite el cierre completo, ¿ya? Ahora, eso se lo pueden preguntar a un profe más bien de fisiología, ¿cierto?, un profe de histología, que les explique un poquito más cómo es el fenómeno, el mecanismo.
pero tiene mucha importancia el oxígeno. A eso voy, que la permanencia de esto abierto, lo que es un ductus arteriosus persistente, o lo que es una comunicación interauricular, son mucho más frecuentes en los lugares donde hay menos oxígeno, frente a una situación traumática, como por ejemplo un sufrimiento fetal, ¿cierto? Donde hay una doble asa de cordón umbilical, ¿cierto? Que asfixia al bebé, o en los lugares de altura, ¿cierto? En lugares de altura, por ejemplo, en lugares sobre los 4.000 metros de altura también nacen guaguas, ya nacen bebés, por lo tanto, se dice también que existe un estímulo, un aumento de la incidencia de estos eventos, ¿ya? En el caso de lugares con poca oxigenación. Bien. Creo que hemos resuelto esta fe de rata, ¿cierto? Y explicado un poquito, ¿cierto? Este mecanismo, ¿cierto? Lo pueden encontrar en forma más profunda en algunos capítulos del libro de fisiología, ¿cierto? En capítulos de fisiología o de la fisiología de la respiración, ¿ya? Ahora, quiero mostrarles en el siguiente video de generalidades para que lo puedan ver, ¿cierto? Algunas nociones básicas de la ubicación, ¿cierto? Del órgano cardíaco, del corazón, para empezar nuestro estudio específico de este órgano. Bien, creo que estamos alcanzaditos en el tiempo, así que vamos a detener nuestra grabación aquí. Bien.